A través de Migrante Esta es tu Voz presentamos los temas más relevantes en este rubro nacional, lo que ocurre en tu país de origen, y otros de tipo político nacional e internacionales. Uno obligado, el tema migratorio sigue tomando un punto crucial en la agenda México-Estados Unidos. Las expectativas son que la administración del presidente Joe Biden también vea hacia Centroamérica. Esto para contener las caravanas que buscan cruzar la frontera norte de México. El presidente López Obrador consideró que es el momento para que los vecinos del norte cumplan con la reforma migratoria. En una de sus mañaneras, el Ejecutivo recordó que el tema fue abordado desde su primera llamada telefónica con Joe Biden y se espera que siga siendo un tema de conversación una vez ya instalada en la Casa Blanca. Recordó que un pendiente desde el gobierno de Barack Obama fue precisamente esa reforma migratoria integral, la cual quedó suspendida y luego pasó al olvido en el gobierno de Donald Trump, que tuvo una visión un tanto más restringida sobre el tema de la migración. La expectativa de López Obrador, del presidente López Obrador, es que éste considere la estrategia del desarrollo de la región centro, como planteó su proyecto de la Cuarta Transformación, a través de la cooperación con México y los países involucrados. Se puede lograr una alternativa. Espero que hable del tema cuando tome, decía, hace 3 meses posesión. Ya como presidente, el periódico Los Angeles Times declaró que Joe Biden tiene el interés de alcanzar una vía a la ciudadanía para los 11 millones de personas que viven en la Unión Americana. María Elena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, Immigrant Justice Fund, habló ya de las distinciones que habría en esta nueva administración y frente a la de Obama, pues durante ese gobierno se alcanzaron niveles récord de deportación. El proyecto de Biden y su vicepresidenta Kamala Harris no vincula la regularización con un endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias. En la reforma ofrece un estatus de protección temporal que fue concediendo otros gobiernos a indocumentados de países donde se había producido guerras o desastres naturales. Ustedes recordarán el huracán Mitch de El Salvador y Honduras en el 99. Eso propició una fuerte oleada de Centroamérica, del Triángulo Norte, del sur, del Suchiate, y cruzando el norte del Río Bravo. Las caravanas emergieron desde otoño del 2018, están integradas por personas de estos países ante circunstancias de índices de violencia y pobreza, y estas condiciones se agravaron ante la pandemia del COVID-19 y los huracanes que afectaron el año pasado a toda Centroamérica. Respecto al avance de las y los caravaneros, como se denominan, quienes se encuentran unos en la frontera con Guatemala, en Tecunumán, el presidente López Obrador dijo que México debe ofrecerles una opción o una alternativa, pero ordenada y de conformidad con las leyes migratorias de cada país. Hasta ahí con los temas de la agenda migratoria. Ahora vamos a presentarle a usted un panorama de lo que ocurre en la República Mexicana. Estrenó el presidente López Obrador una pista en Santa Lucía, en el primer vuelo inaugural del complejo aéreo. Todos querían sentarse junto al presidente, aunque el viaje duró solo 11 minutos, prácticamente recordando lo que era el culto al Tlatoani de las pasadas administraciones, y a lo que el presidente López Obrador pues simplemente ni le da atención ni le interesa. Por cierto, se presentó sin cubrebocas. Pues el presidente tiene una salud importante, la superó el COVID, y ya uno de sus médicos de cabecera había hablado de un problema de hipertensión. Él fue objeto de una operación quirúrgica en el 2013, pero el presidente tiene salud y para largo, como se apunta en la República Mexicana, y sus niveles de aprobación hoy rondan en el 60%, que lo posicionan hacia la contienda intermedia del 6 de junio. Y
Pues este es un tema, el aeropuerto de Santa Lucía, que sustituye al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ayer le platicábamos a ustedes, para el cual se rogaron 200,000 millones de pesos y que fue parte de negocios, juegos turbulentos de la pasada administración. Con ayuda de Fuerzas Armadas se concretará la cuarta transformación, dice el presidente López Obrador. Se ve ya muy cercano al ejército y a la Armada de México, y es importante porque el presidente así rompe aquella historia en la que marinos y militares no podían compartir en diferentes proyectos. México desestimó pruebas de Pfizer. Esto fue importante destacar. En abril del 2020, y al correo de la directora regional de investigación clínica para América Latina de Pfizer, Gabriela Dávila, llegó la petición de elegir los centros que van a participar en la fase de investigación clínica que busca probar la posible vacuna contra COVID. A la mente de la experta mexicana llegan los nombres de al menos 20 instituciones de México, solo que en días se cae la propuesta porque COFEPRIS tiene antecedentes que no hablaban bien, porque no contamos hoy con tiempos regulatorios. Así fue que México perdió la oportunidad de estar en un momento clave de la historia en la investigación que llevó a Pfizer a crear y aprobar la primera vacuna contra el coronavirus del COVID-19. De esa forma se perdió, dice hoy la prensa mexicana, y detectan una posible nueva cepa potosina en mujer no viajera, lo cual abre esto el interés de los investigadores. El Instituto Nacional de Administración y Transparencia es una herramienta más valiosa para periodistas de investigación, pero la verdad, estos órganos autónomos, dijo el presidente López Obrador, cuestan mucho a México. Por favor, sigan con interés la entrevista que hicimos al candidato de Morena al gobierno de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro, y manténgase informado con el comentario de su servidor y más información en el resumen de noticias que preparamos para ustedes. Síganos a través de Migrante, esta es tu voz. Cuídense, manténganse en casa si pueden y que Dios los cuide. El doctor Miguel Ángel Navarro es ya precandidato de Morena y otros partidos políticos a la gubernatura del estado de Nayarit, por la que contendió allá en el 2005 y prácticamente, según las crónicas de ese momento, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial fue el gran elector en el 2005. Y le agradezco mucho, doctor Miguel Ángel Navarro, expresidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, por tomar esta llamada. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico. Gracias a usted y gracias a quien nos hace el favor de escucharnos. Doctor, le decía a la audiencia que usted participó ya en el 2005 en este proyecto por la titularidad del Palacio de Gobierno de Tepic. ¿Qué ocurrió en 2005? También le dije a la audiencia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el gran elector, y Nayarit es emblemático porque ahí se escenificó pues un proceso turbio en el 75 que finalmente contribuyó a crear la democracia en México. Adelante, doctor. Sí, son experiencias, creo que dan como resultado que se vayan afinando, uno, los órganos electorales en el nuevo marco legal, y en segundo lugar, una participación ciudadana con un crecimiento que tiene hoy en día, Federico, impresionante, para tratar de democratizar y transparentar, hoy más que nunca, las elecciones ante las circunstancias que vive el mundo, que vive México y que vive Nayarit. Como presidente de la Comisión de Salud, usted sabrá mejor que nosotros, doctor Miguel Ángel Navarro, como médico, quien además promovió en mesas interesantes en el Senado, pues búsqueda para la solución de esta pandemia. ¿Cómo realiza usted su campaña? ¿Bajo qué cuidados? Y si cree que esto puede ser un obstáculo, dado que se prevé que el abstencionismo, debido a la crisis sanitaria, pudiera incidir en el proceso del 5 de junio. Yo creo que aquí pesan mucho los antecedentes, el trabajo, la imagen que uno pueda tener en base a los resultados en el sector público particularmente. En segundo lugar,
las campañas hoy en día deben de ser virtuales, las precampañas, perdón, virtuales, y van dirigidas a la militancia y a los simpatizantes, en este caso de Morena, y a los simpatizantes, diría yo, de la democracia, y también reuniones, pero demasiado cerradas y demasiado escasa el auditorio con los miembros de una familia, 2 o 3 miembros de una familia, o 2 o 3 liderazgos que puedan tener trascendencia en su hablar, por su credibilidad y su liderazgo con otros grupos de personas. Hoy tenemos que cuidar mucho el aspecto sanitario, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso de gel, las medidas sanitarias de tomar la temperatura y otro tipo de medidas que siguen siendo hoy en día vigentes para contener este grave problema. Pero algo que yo quisiera comentar, hoy la pandemia del virus que ha sido verdaderamente inhumana y verdaderamente cruel la actuación del virus, nos pone en un despertar al ver otras pandemias, la pandemia hoy más que nunca de la desigualdad, la pandemia de la inconformidad social, la pandemia de la exclusión social, la pandemia de la depresión por muchos factores sociales. Hoy tenemos que atender muchas pandemias y en el estado de Nayarit, como en otros estados, tenemos que alertarnos para un nuevo despertar de los ciudadanos y una nueva manera de hacer política, Federico, sin duda, una nueva forma de hacer política, la política verdad, la política que dé la cara a la sociedad, la política que sepulte la soberbia y saque adelante la humildad, la política de las mentiras por la política de la verdad, la política de la comodidad del político por la política de los satisfactores de la sociedad. Son muchas cosas que hoy en día nos despierta este grave momento que vive el mundo y que vive México. De 99 al 2005, ya con un gobernador de extracción setemista, y en el 2005 el problema de la inseguridad, y para qué decirle en el 2011, y en este periodo que concluye, de 5 años, la inseguridad desbordó en la entidad nayarita, fiscales fueron llevados a prisión, gobernadores, algunos que encabezaron los destinos Nayarit, están incluso vetados para ingresar a Estados Unidos y son requeridos en extradición. ¿Qué lectura está enviando ese mensaje de Nayarit hacia el mundo y la República, doctor? Oh, yo creo que más que nunca tenemos que tener pulcritud en el ejercicio público, que debemos nosotros de tener aspectos de prevención para el consumo, aspectos pulcros también para contener en un momento dado la expansión de la distribución y el consumo de drogas en el país. Yo creo que tendremos que alertarnos ante el incremento de suicidios, tenemos que alertarnos ante el aumento del consumo de drogas en edades demasiado tempranas y en ambos géneros. Yo creo que es una alerta social, una alerta familiar que tenemos que tomarla en cuenta como parte importante en estas precampañas y posteriormente en el ejercicio de gobierno. Déjeme citarle la crónica de un diario de su estado. Dice así: quien hurtó la contienda del 2005 fue el responsable directo del caos, el desorden y particularmente heredar en el mando a Sandoval. ¿Qué comentario le merece esto a usted? Bueno, te tengo que respetar, tengo que ver el proceso de la historia política y en general hacia adelante. En retrospectiva, para tomarlos en cuenta y madurar como sociedades, donde no se puede apoyar solamente a un partido de manera ciega sin ver el proyecto que están presentando. Hoy en día ya se cambiaron las cosas, ya no se dice compañeros de partido, sino compañeros de proyecto y de destino. Hoy somos hermanados en una lucha todos, el destino nos corresponde construirlo a todos, y yo creo que el antecedente del 2005, inclusive tiempo después, ve que los proyectos de espectaculares, los proyectos de video, no deben de ser lo importante para decidir el respaldo social, sino los proyectos que verdaderamente tengan contenido. Es momento de volver a levantar la esperanza en Nayarit y en México. Es momento de volver a luchar contra el reloj, como lo hace el presidente López Obrador,
por construir una nueva cultura política en base a una participación social más enérgica, más decidida, en el cual los políticos ya no levitemos, pisemos la realidad, pisemos los problemas que tiene la sociedad y los sintamos, no solamente los conozcamos. Es un México muy diferente, porque hoy estamos viendo una sociedad muy diferente. Ya antes se hacía un esfuerzo de muchos ciudadanos porque lo admitieran en un partido. Hoy los partidos hacen un esfuerzo porque los acepte la sociedad. Hoy la sociedad se ha empoderado para bien y la sociedad es la que está marcando la pauta en estos procesos políticos, Federico. ¿Cómo se ve usted desde la región de la Rosa Morada, si no me equivoco, en Nayarit, o el desarrollo y la prosperidad de otros puntos de su entidad? ¿Cómo ve esas y grandes incongruencias que hay en prosperidad y vulnerabilidad de los grupos sociales en esa entidad? Toca usted un punto para mí enormemente importante. Yo voy por la dignidad de los nayaritas, yo voy por el honor de mi estado, yo voy a levantar la confianza, yo voy a proponer un nuevo federalismo, no un federalismo enclaustrado en los puntos limítrofes de un estado, sino un nuevo federalismo regionalizado, no un federalismo que tenga mendicidad para que le den recursos económicos otros estados que teniendo mucho menos recursos naturales tienen mayores posibilidades económicas. En un estado tan vasto como Nayarit, con 300 kilómetros de litoral, más de 500,000 hectáreas de alta vocación productiva, extraordinarias zonas estuarinas, extraordinarias zonas ganaderas, mineras, somos el segundo lugar en agua del país. Nuestro destino debe ser el éxito y no el lamento, verdaderamente, Federico, y por eso voy a luchar. Nayarit es un pueblo, es un estado con gente de gran dignidad que queremos el progreso, pero también queremos ser respetados. No queremos que otros estados nos critiquen porque no hacemos un esfuerzo. Claro que lo vamos a hacer y claro que vamos a salir adelante. En el Senado de la República, que es la casona del federalismo, usted lo promovió. ¿Cree que las condiciones en el futuro lleven a un nuevo pacto federal entre estados y la federación? Eso es indiscutible porque entramos en una época, y el coronavirus también nos despertó, de venta de bienes y servicios. Si México es pasivo, va a estar únicamente siendo consumidor de lo que otros países producen. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo, imagínese usted a las Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, formando una gran región agrícola, una gran región ofertadora de turismo, una gran región pesquera, que lo tenemos todas las condiciones, que sea para consumir en la región, para consumir en el país y también para exportar a otros países. Nayarit es rico en aguacate, en mango, es rico también en melón, en sandía, en guanábana, en yaca, en limón. Somos ricos en todo. Lo que no podemos ser es rico en pobreza y en marginación. Así es que por eso yo creo que viene el nuevo despertar del país, un federalismo regionalizado en el que nos relancemos cada estado a través de cada región del país, Federico. Finalmente, doctor Miguel Ángel Navarro, agradeciendo el tiempo que dispone usted para este espacio informativo de ABC, dado que este también tiene incidencia en la Unión Americana, donde nos enlazamos con Migrante, esta es tu voz, ¿qué significa para usted la mano nayarita en el exterior? Bueno, aspectos de reflexión y de lamento. Nayaritas, en 1,200,000, al igual que los que vivimos dentro de Nayarit, que se fue en un peregrinar doloroso, allá, más allá de la frontera del norte, a buscar una oportunidad que no le encontró a nuestro estado. Y aplaudir, porque manda muchos divisas, sí. Hoy en día 40,000 millones de dólares los connacionales que están al otro lado de la frontera. Pero ¿cuál es el esfuerzo detrás de cada dólar? ¿Cuál es el dolor detrás de cada dólar? Yo creo que estamos obligados, hoy más que nunca, a evitar esa migración, ese éxodo de dolor, porque México es el segundo país con mayor migración en el mundo entero. Una situación penosa, porque como lo ha dicho el presidente, siendo un país tan rico, contrasta con gente que ha vivido desafortunadamente en la miseria,
ante modelos políticos y económicos erráticos. Finalmente, doctor, dado su experiencia como exdelegado de instituciones de bienestar social en el país, como presidente de la Comisión de Salud, ojalá que en Nayarit pronto los medicamentos lleguen a las regiones más recónditas, porque ya sea por piquete de alacrán, mordedura de culebra, entre otras cosas, anualmente las bajas están ahí. Sí, totalmente. El modelo de salud lo tenemos que eficientar y debe de tener como destinatario un beneficio social, porque la alternativa privada, siendo viable y siendo factible y siendo respetable, está muy por encima de las posibilidades económicas de los mexicanos y en el caso particular de los nayaritas. No podemos esperar que pierdan su patrimonio en un padecimiento por más leve que sea y que además queden con grandes deudas económicas. Eso no puede ser. Tenemos que llevar una red de servicios a través del INSABI altamente eficientes, eficaces y de alta calidad, lo mismo que con el Seguro Social y con el ISSSTE. Tenemos que afinar los mecanismos de prevención y de participación social. Tenemos que eficientar los segundo y tercer nivel de atención con recursos humanos que hoy merecen un homenaje al arriesgar la vida día con día con motivo del COVID, donde muchos hermanos de la salud han perdido su vida. El sistema de salud debe de ver un nuevo renacer, un renacer que no nos lleva a las situaciones de la Unión Americana, donde una política de mercado se queda demasiado corta para la demanda social, para el sentido humano que significa la salud, Federico. Doctor Miguel Ángel Navarro, ¿algún comentario que desea agregar? No, agradecerle a usted y comprometer que habremos de llevar la pre-campaña en Nayarit y futura campaña dentro de la civilidad. Yo creo que a cada crítica malintencionada debe de ir una propuesta y a cada mentira una respuesta, pero no caer en situaciones de campañas negras que no llevan a nada, solamente a desacreditar una política que urge volvamos a poner en la credibilidad de todos los mexicanos. Gracias por aceptar esta comunicación, doctor Miguel Ángel Navarro, precandidato por Morena y otros partidos políticos al gobierno de Nayarit, y buenas tardes para usted. Gracias a usted, Federico, muy amable. Gracias, doctor.